El asunto es que no quiero hablar mucho yo, hablen ustedes. Mientras llegan los Mm, demás, te voy a mostrar, Daniela, una cosa aquí. Vale, profesor, estoy Que, atenta. bueno, quizá ya la hayan visto. Esto. Qué hermosa camisa, de verdad. La necesito. ¿Vieron, chicas? ¡Oh! 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 ¡Qué preciosa! Está viejita ya. Yo creo que ya no las Profesor, hacen. disculpe la pregunta. No te oigo. Eh, No te oigo, Mateus. Solo le quería preguntar si era de Oí la palabra preguntar. No he entendido cuando ninguna otra. No se oye nada. era estudiante, si tiene alguna historia. ¿Me oyen? Bueno, Ah, oye, se había desconectado, no me di cuenta. No, esta no es de cuando era estudiante, es de hace unos 10 años que la unidad de extensión hizo esas franelas, esas camisas, y yo no sabía que me estaban contando a mí, y de repente llegaron y me la dieron. Y a las que van llegando nuevas, están llegando recientemente, miren esto. Eh, sí, tiene como 10 años que me regalaron esa allá en la universidad. La historia es sencilla. Yo trabajaba en la unidad de extensión y un día el profesor Saavedra, cuando no era director todavía, ordenó hacer esas franelas y a mí me tocó una. Mm, bueno, decíamos que en el cuento tatuaje, eh, el puñal como que representa una especie de maleficio, una maldición que le echó el primer esposo a la mujer, como para protegerla egoístamente de que pudiera tener algún otro amante después de muerto él. Las artes misteriosas, fantásticas, que aprendió en el Oriente, en China, en Japón, la India, qué sé yo, dónde habrá estado, porque no lo dicen, pero uno se imagina esa parte del mundo. eh, esas artes misteriosas, fantásticas, le permitieron hacer esto que uno no encuentra cómo explicarse, ¿no? Y precisamente eso es fantástico, el de repente, lo inexplicable. Muy bien, eso es. Y esto es una cosa que, bueno, uno se asombra, pero en un cuento como La pata de mono, uno se asusta. Y también hay otros cuentos como Frankenstein, que uno se asusta también, y además se pone a pensar, a pensar, a pensar, y a pensar, y a pensar. Esto es posible. Y si esto es posible, que en la época de Mary Shelley era imposible, pero quién sabe si ahora. Y si es posible, ¿qué consecuencias puede tener? Y a uno, ahí viene ya el misterio total, el otro nivel del misterio, que uno tiene que imaginarse que hasta consecuencias legales puede haber, y consecuencias sociales, y qué sé yo, y una cosa ética incluso, porque si esas personas ya habían muerto, ¿tendré yo derecho, me pregunto éticamente, tendré yo derecho a resucitarles un brazo porque estoy armando un cuerpo humano nuevo? O no sé si se debería llamar nuevo. ¿Tengo yo derecho? ¿Estaré haciendo algo razonablemente humano al tratar de crear de la nada una, una vida a partir de partes que ya no tenían vida? Eso será, no digo ya cristiano, lo contrario. Eso será, no digo ya razonable, sino que uno se pregunta si moralmente eso estará bien, si cristianamente estará bien, bueno, y musulmanamente e hindúmente, eso estará bien construido. Eh,
¿Qué responsabilidad tiene una persona que hace eso? ¿Qué responsabilidad sobre las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y esto que estoy diciendo ahora me lleva a la reflexión de que la ciencia, iba a decir la ciencia ficción, pero la literatura fantástica puede ser vista, y mucho tiempo ha sido vista, como una literatura superficial, que habla de fantasías, habla de cosas irreales que, que no suceden y que no pueden suceder, que se entiende que no pueden suceder, pero puede ser que sucedan. Pero fíjense cómo historias como Frankenstein u otras, historias como Pinocho, un niño de madera bueno, un muñeco de madera que simplemente de repente, ¡pum!, tenía vida y empezó a hacer cosas que le hacen a uno pensar que hay, los seres humanos tienen que actuar así, eh, con la excusa de que en realidad no son humanos, se puede hacer eso. Y de verdad no es humano, porque habla y piensa y planifica y todo. Cuentos como Frankenstein, como Pinocho, como Hamlet, que tiene su ingrediente fantástico, ¿no? Por lo menos la escena en que habla con el fantasma de su papá a veces aparece en antologías de literatura fantástica. Em, Digo que la literatura fantástica, que mucho tiempo ha sido considerada una literatura superficial porque habla de hadas y de cosas imposibles, puede hacerlo uno reflexionar sobre estos temas delicadísimos, como la ética, como tengo yo derecho a hacer esto, ah, soy yo alguien que pueda decidir, por ejemplo, sobre la vida y la muerte, como en el caso de Frankenstein. eh, los niños tienen que ser dejados en total libertad cuando todavía son niños, que es una pregunta que uno se puede hacer a partir de Pinocho. De Pinocho la novela, no me refiero al cuento resumido o a la película de Disney que se la ponen a uno, que el cuento que le leen a uno de noche cuando uno es niño. Me refiero a la novela, una novela de 350 páginas en que cuentan la historia de Pinocho, imaginada por Carlo Collodi. Eh, Uno se puede hacer mil reflexiones con la literatura fantástica, tal como hace con cualquier otra. Es decir, no se trata de una literatura menor de ninguna manera. Y en América Latina, casi todos los escritores han escrito literatura fantástica y son los escritores más serios del mundo y hacen unas reflexiones profundísimas a partir de su literatura fantástica. Bueno, las hacen ellos y uno puede hacerlas a partir de la lectura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Me imagino que era porque tocaba. A ver, ¿qué otro comentario tienen? O pregunta, o no sé. Permiso. Dígame, dígame. Bueno, eso último que usted dijo sobre los escritores que, bueno, usted primero dijo que la literatura fantástica se ve como algo superficial, lo que es la literatura en general, ¿verdad? No, yo Y no. después usted mencionó, No, que bueno, puede, mucha gente compartió, exacto, la considera una exacto, literatura superficial. Ujú. exacto. Y luego de eso, usted comentó que escritores, por decirlo de alguna manera, de reconocidos, de alto rango, han escrito muchas obras fantásticas. Entre esos, me recuerdan, bueno, ustedes recuerdan el extracto que leí hace una semana, bueno, en la semana 3 de C.S. Lewis. Bueno, Ah, eso vendría siendo literatura fantástica, ¿no? claro que sí. Y una ocasión que en lengua española uno, no recuerdo en qué clase, pero compartieron un documento y yo pues lo descargué y era un estudio sobre unos libros, sobre, no recuerdo cuál es en específico de Lewis, y trataban todos estos aspectos morales, sociales, y a eso me recuerda lo que usted dijo ahorita, lo que acaba de decir sobre las cosas o los pensamientos o las reflexiones que se pueden extraer de allí. Sí.
C.S. Lewis, yo no sé si habrá escrito algún texto ficcional que no sea fantástico. No sé, pero cuando se trata de ensayos, porque también era ensayista, son una cosa, una inteligencia superior, ¿no? Y además, C.S. Lewis era profesor de literatura y además era filósofo y era un escritor muy serio. Y la gente lo conoce ahora porque a un director de cine se le ocurrió hacer una película. Y después hizo más y más porque resulta que a la gente le gustó y pagaban plata para ver la película. Qué bueno, ¿no? Porque el director ahora debe ser millonario y porque ahora hay gente que lee a C.S. Lewis, que antes era mucho menos. Pero, uff, C.S. Lewis y todos estos, de todas esas historias tremendas y fantásticas del cine reciente, como El Señor de los Anillos y todos estos, eran unos escritores muy serios que eran muy poco conocidos en la actualidad y que escribían esas cosas no porque querían, como siempre se dice también de la literatura fantástica, no porque querían evadirse de la realidad, sino por todo lo contrario, porque la realidad los sorprendía con esos intríngulis que tiene, que, sí, que tiene la realidad y la forma que ellos tenían de expresar su visión es esa, ponerla en, en negro sobre blanco. A partir de esa codificación que es el texto literario, cualquiera puede decodificar, interpretar, reflexionar, etcétera, sobre esos problemas y sobre otros cuantos que los autores quizá ni siquiera eh, repararon en ellos. También hay la ventaja de que ahora hay gente que lee a estos autores, pero también hay gente que no se ha dado cuenta de ninguna manera de que estos señores eran escritores, no que son guionistas de las películas actuales, sino que eran unos señores escritores serios, artistas eh, con todas las de la ley. ¿Qué más tienen por ahí, chicas? Es que ¿Han leído alguna cosa fantástica que sea fantástica? O sea, que sea muy buena. Eh, sí. ¿Qué leyeron? Buenos días, profe. Buenos días para todos. Yo también quería agregar algo a su clase. Y tomando como referencia lo que usted acaba de decir ahorita, ética nos permite como ventaja. Se detuvo el audio, se eh, detuvo. No oigo. Paisano, no oigo nada. y ahora me está escuchando. Sí, ahora sí. Ok, así, ahora sí. Bueno, como le... Profesora, ha verificado sus audífonos a ver si ahí ese es el problema. Mm. Ustedes siguen oyendo cuando yo digo que no oigo. Bueno, Sí, profe, yo lo oigo bien. Sí, yo también No, escucho, pero pero sí, cuando yo le digo a alguien Yo que sigo está escuchando, hablando que no Camila. lo oigo, ustedes siguen escuchándola. sí. Ah, entonces puede ser que el problema sea mis audífonos. Ya me lo cambié, ya me lo cambié. Sí. Ok, bueno, profe, como le comentaba a usted y a todos mis compañeros, es que tomando como referencia lo que usted dijo, esta ciencia, por decirlo de alguna manera, nos permite desarrollar una imaginación creativa y esta a su vez nos permite reflexionar acerca de todo lo que esto abarca, porque como lo que usted ha mencionado antes, esto abarca, esto tiene dos maneras pues de experimentarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una es que el autor crea un mundo ficticio, ¿verdad? Totalmente. Y la otra es que
puede crear el mundo real, pero tomando algunos o la mayoría de elementos fantásticos. Y por medio de esto, nosotros como receptores podemos aprender ciertas moralejas, pues, como por ejemplo, tomo como referencia lo que usted decía al principio de la clase, como la Cenicienta. Sabemos que eh, era una muchacha pudiente, después entonces le ocurrió una desgracia a- que fue ser adoptada por una madrastra y cayó arruinada. Y bueno, también se pueden observar ciertas escenas donde aparece un hada, la convierte en una bella princesa, etcétera, etcétera. Pero como moraleja, pues podemos aprender eh, cómo adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Porque todo lo que se ve incluso en, en, en esa película, pues, ¿verdad? Es, es mayormente la supervivencia que tuvo esta muchacha en diferentes cambios. Y pues eso es lo que yo quería agregar a todo lo que usted ha dicho. Bien. Gracias. Em, bueno, está también dicho que no sé si tengo que agregar algo. Em, ah, sí pensé mientras decías esto que cuando pensé en la pregunta original que me hacía Mateus, que trataba de la diferencia entre ficción y fantástico. Y ahorita acabo de darme cuenta de que en realidad no correspondería tratar de ver esa diferencia, porque la literatura fantástica es un sector de la narrativa. También puede haber poesía fantástica. Lo más normal es que las historias que conocemos de literatura fantástica sean escritas, perdón, sean narrativas, historias, no poemas. Entonces tengo que ir más atrás. Creo que expliqué en la semana en que hablábamos de los géneros literarios que existen, sí, lo expliqué porque alguien puso en el foro el, que el cuento Ser era un cuento de la literatura épica o del género épico. Y entonces yo quise comentar que no deberíamos decir que eso es género épico, porque la épica es un género de la antigüedad que dio origen a los géneros actuales, o mejor dicho, la épica de la antigüedad dio origen a uno de los géneros de la actualidad, que es la narrativa. La épica trataba de aquellos hechos heroicos que sucedían en las historias que escribía Homero y todos estos autores de la antigüedad que contaban las guerras, etcétera. Pero en la actualidad, bueno, ya no se llama así. Todos esos géneros dieron origen a los géneros actuales, eh, que son, en general, tres, ¿no? La narrativa, la poesía y el ensayo. Ya les he dicho varias veces que el ensayo es el más reciente, el más joven. Entonces no vamos a hablar mucho de él ahora. Sí va a haber una semana dedicada al ensayo. La poesía, como es la poesía, habla de eh, las emociones del autor, las emociones del que escribe, y la narrativa habla de historias, o mejor dicho, cuenta historias. Eh, Hay una situación inicial, pasa algo, después como consecuencia viene alguna otra cosa, y hay una sucesión de hechos. En la poesía no pasa eso, en la poesía simplemente se habla de lo que uno siente, y en el ensayo se habla de lo que uno piensa, pero en la narrativa hay sucesión de hechos.
ah, pasa algo, sucede algo. La narrativa está dividida en general, en unos términos generalísimos, en novela y cuento. Una novela es una historia más bien larga, a veces es larguísima. Pensemos, por ejemplo, en Don Quijote, un libro que tiene más de 1000 páginas. Bueno, hay ediciones en que tienen poco menos, pero eso depende del tamaño de la letra, el tamaño de la página y todo eso. Eh, pero tiene tantos miles de palabras. Y ahí existe también el cuento, y ahorita acabamos de leer un cuento que ustedes habrán visto que ocupa media página, ¿no? Entonces es un cuento donde pasa una cosa, un acontecimiento más bien reducido en el tiempo, ¿no? Un acontecimiento breve. Y la historia de Don Quijote, que es una novela, no un cuento, es larguísimo. Pasan meses desde que empieza hasta que termina. Y hay ocasiones en que las novelas tratan de hechos que suceden en años y muchos años. Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta explicación? Porque dentro del género narrativa existen muchos subgéneros e incluso existen subgéneros, géneros dentro de géneros, divisiones dentro de subdivisiones, dentro de subdivisiones, dentro de subdivisiones. Puede suceder. Y una de esas subdivisiones es la literatura fantástica. Porque existe también la literatura comprometida, por ejemplo, la literatura que defiende alguna ideología. Existe también otra literatura femenina, literatura infantil, mejor dicho, vamos a decir narrativa infantil, narrativa femenina, narrativa fantástica, etcétera. Entonces, cuando hablamos del sector de la narrativa, que es la literatura fantástica, ahí están sus características y todo lo que puede identificar a la literatura fantástica, la narrativa fantástica. Cuando hablamos de ficción, no estamos hablando de un sector o un subsector de una de las divisiones de los géneros literarios. Cuando hablamos de ficción, estamos hablando de todo aquello que cubre, todo aquello que abarca la literatura. Todas las posibilidades, esto lo decía Mateus al principio, todas las posibilidades de historias que puede crear el hombre. Todo aquello que está en la imaginación, en lo posible que puede aparecer en una historia. Eh, la ficción a uno siempre le dicen, no, pero es que eso es mentira. No, señor. Lo que está en las historias, en los cuentos, en las novelas, eso no es mentira. Y entonces le pueden preguntar a uno, ah, entonces es verdad. No, tampoco es verdad. No, señor, no es mentira ni es verdad. Es ficción. Es un invento. Una historia que alguien se imaginó, que no ha sucedido nunca, o puede ser que sí haya sucedido. Puede ser que por coincidencia uno cree en su imaginación una historia que en algún momento, en algún lugar del mundo sucedió exactamente así, pero yo no lo sabía. Eh, no importa, eso no importa. La historia que yo estoy inventando en este instante es ficción, no es ni verdad ni mentira. Ni es media verdad ni es media mentira tampoco, ni un cuarto de verdad y un cuarto no, es ficción. Una historia creada por mi imaginación, que es la primera vez que existe, ¿no? Eh, la imaginación que tengo yo en mi mente, sí, en mi mente, nunca antes en la historia había existido. Esa es la mía, la única que hay, que es así. Porque yo soy el único que es hijo de mi mamá y de mi papá y que comía espaguetis más que los demás hermanos y que no le gustaba ir a la playa, pero sí le gustaba hacer otra cosa, ¿no? Inventando un ejemplo. Eh, entonces, simplemente la ficción es hasta se podría decir que es la facultad que tiene uno de crear historias. Es más, como diría Nelson Goodman, Goodman es la cosa. Eh, sí, tiene que ser Goodman. Como diría el teórico este que leyeron hace unos días, es la creación de mundos posibles. Los mundos posibles no son ni verdad ni son mentira, simplemente son posibles. No se dice, voy a escribir una historia en que una secretaria sale de trabajar un día y se encuentra con un hombre y resulta que ese es
el amor de su vida, se casan y tienen 7 hijos. Eso no es que eso sucedió. Tampoco es que no sucedió. Es que eso me lo inventé yo. Eh, no deberíamos confundirlo con la literatura fantástica en que, ya saben, ¿no? Que es un sector de la subdivisión de los géneros literarios en que pasan cosas extrañas. Sentía que no había dicho esto cuando le estaba contestando a Mateus. Y el último comentario, que ya no recuerdo quién lo hizo, me lo recordó. Muchas gracias. Creo que fue Paisano. Sí, profe, fui yo. Muy bien. Yo fui, ok. Muchas gracias. Eh, creo que podemos ver otra o comentar alguna otra cosa que hayan leído que sea fantástica. ¿Qué historias fantásticas encontraron en el material? Ahora yo no me acuerdo. Perdonen que ya quité el video, pero me tuve que mudar de sitio y el fondo que veo aquí no me gusta. O el fondo que verían ustedes si pusiera la cámara, no me gusta. Mm, Bueno, y además que menos, en mi caso podría prender la cámara porque mi internet está inestable en el va y no, viene. no hay problema, no hay problema. Eh, yo decía eso porque, bueno, porque tenía la cámara y de repente la apagué por esa razón. Aquí me aparece el escritor venezolano Luis Barrera Linares, no Brito García, y de repente me acordé de una historia de Barrera Linares titulada El soldadito de plomo. Siempre utilizo ese cuento para hablar de la intertextualidad, porque ese cuento es totalmente intertextualidad, o sea, que menciona o alude o se refiere o trae a la memoria de alguna manera otros textos. Por eso se dice intertextualidad. Eh, digo que me trae a la memoria, que me vino a la memoria ese cuento, El soldadito de plomo de Luis Barrera Linares, porque pasé por una carpeta donde tengo cuentos y vi su nombre. Y bueno, puede ser interpretado también como un cuento fantástico, pero no sé hasta qué grado. Si quieren, os lo leo. Si queréis, os lo Con leo. mucho gusto, profesor, lo puede leer. Muchas gracias. Déjeme, déjame ver. A veces se me olvida cómo se comparte, pero ya hoy lo hice. En primer lugar, no voy a detener esto para que me digan, ¿qué les hace pensar el cuento, el título, El soldadito de plomo? ¿Qué les viene a la mente cuando oyen decir El soldadito de plomo? Me, y me viene a la mente Pinocho. Ya. No sé por qué. Pinocho. Sí, personalmente, claro, yo había leído el cuento hace mucho tiempo de pequeña, pero la primera cosa que se me ocurre a la cabeza es algo similar a, claro, como dijo Mateus, creo, algo similar a Pinocchio. Bueno, en mi caso yo lo asocio más con el Cascanueces por el hecho de que ambos tienen, bueno, forma de soldadito, solo que eh, obviamente el cascanueces en el musical es de madera y en este el soldadito de plomo es, bueno, de plomo, de lo metal. cual también me hace pensar que ese soldadito de plomo es un juguete bastante viejo por el material. Ajá, se fue el audio. Y yo no tengo los No, es audífonos que ponidos. yo no me puedo escuchar, profesor. Yo no tengo los Profesor, audífonos ponidos. puestos, dirá profesor. No, se dice pues, chicos, se dice ponidos. Miren, a mí a veces me da Pero, por hablar mal y soy
persistente, Ah, para bromear, para bromear. eso me recuerda un poco a mi padre. Ah, Eso pues me qué recuerda bien. un poco a mi padre. Uno algunas veces se cuestiona si las cosas que él dice o hace son en broma o en serio. No lo tome a mal, profesor. Es algo bonito. Eso es lo que se me ocurre a la cabeza cada vez que escucho el título. Muy bien. Mira, a la gente que vive alrededor de mí también le pasa eso. Estoy hablando en serio, estoy hablando en broma, y a mí me fastidia que no entiendan. Pro- ¿Y qué más? Profe, a mí Sí. me parece, sí, yo también creo que ese, cuando dicen soldadito de plomo, es un muñeco, pues es un juguete, solo que es de ese material. Lo asocio mucho, por ejemplo, con Pinocho, pues, Ajá. que hubo un hombre que creó ese muñeco de madera llamado Pinocho, y en este caso, no he leído el cuento, pero quizás también, bueno, hubo una persona, un alguien, que creó un juguete y le puso por nombre Soldadito de Plomo. Eso es lo que a mí también se me ocurre. Pero me está dando la impresión de que como que no conocen el cuento del soldadito de plomo. Bueno, No, profesor. profe, yo la verdad no lo he escuchado, bueno, y tampoco lo he leído, pues. No puede ser. ¿Qué les está pasando a los padres de la actualidad que no le leen el soldadito de plomo a No los lo sé, niños? profesor, pero yo sí le aseguro con total honestidad, porque lo recuerdo, usted mencionó el título y me acordé en un instante del Soldadito de Plomo. Yo recuerdo haber leído ese cuento en una biblioteca Ujú, y, y personalmente difiere un poco de, como por ejemplo, que hacen siempre aquí en este caso Mateus y Paisano, que hacen la comparación con Pinocchio, ujú, porque de lo que recuerdo, puede ser que la memoria me esté fallando en estos momentos, el soldadito de plomo era básicamente, se mantenía como un objeto inanimado, sí. no tenía una conciencia, por así decirlo, como el cascanueces, bueno, dependiendo de la versión que vean del musical o, bueno, del propio Pinocchio, porque no es una marioneta de madera que cobró vida después de que Gepetto lo haya construido como para crear el hijo que jamás tuvo. Ujú. Bueno, del soldadito de plomo, creo que el personaje no habla, pero sí, sí se va, sí, el lector sí va sabiendo por lo que dice el narrador qué piensa y qué siente el soldadito, ¿no? El soldadito se cae por una ventana y una corriente de agua, porque ha llovido, se lo lleva y entonces llega al río, etcétera, etcétera, y va pasando por unas aventuras. eh, Uno va sintiendo lo que va sintiendo vicariamente, lo que va sintiendo el soldadito, y me impresiona que no conozcan el cuento algunas de ustedes, porque ese es el cuento más conocido del mundo. El soldadito de plomo es el primer cuento que yo le compré a mi hija mayor, el primer libro que ella tuvo, y no había nacido. Eh, y bueno, es muy conocido, ¿no? Pero qué bueno que me di cuenta de esto para contarles un poco de la historia del soldadito de plomo de Hans Christian Andersen, porque haría falta conocer ese cuento para disfrutar mucho mejor el de Luis Brito, perdón, el de Luis Barrera Linares, que es venezolano. Eh, el soldadito de plomo es uno de los 25 soldaditos que venía en una caja de un regalo, 25 figuritas del soldado, y resulta que al número 25 no alcanzó el plomo para hacerle la pierna izquierda o la derecha, no me acuerdo, entonces estaba incompleto. Tenía una sola pata, una sola pierna, mejor dicho. Y lograba el niño a quien se lo regalaron, que no era un niño muy santo, era muy travieso, lograba pararlo, pero a veces se caía el soldado, ¿no? Eh, y eso hacía sentir mal al soldadito de plomo, porque bueno, porque todo lo demás tenían sus dos piernas y él tenía una sola, y los otros juguetes se burlaban de él.
Y había en la casa del niño, en la habitación, otros juguetes, como ya dije, y un juguete que había era una bailarina de papel con la que él empatizó, aunque tenía cara de pretenciosa, porque ella tenía una pierna levantada, como, no sé, dando un paso típico de bailarina de ballet, ¿no? Estaba tan bien parada como él en una sola pierna. Y entonces por eso fue que él se fijó en ella y le gustó y se enamoró. Y parecía que se había enamorado solo, la bailarina siempre estaba mirando para otro lado. Y hubo un momento en que el niño, dueño de los soldaditos, estaba jugando con él y otros juguetes en la ventana y lo llamaron a comer y él fue y dejó los juguetes ahí y pasó una brisa y tumbó al soldadito, que era muy fácil de tumbar porque tiene un solo pie, y el soldadito cayó en la cuneta de la acera y como había llovido, había una corriente y la corriente se llevó el soldadito, eh, o no se lo llevó porque es muy pesado porque el agua se lo lleve. Ah, el asunto es que pasaron otros niños, hicieron un barquito de papel y montaron el soldadito ahí, eso es. Y el agua se llevó, la corriente se llevó el barquito y entró en un desagüe y bueno, iba por dentro, por debajo de la carretera, por la cloaca, ¿no? Y aquello era impresionante para el soldadito que nunca había estado fuera de la caja de los juguetes, con todas las cosas que veía, todo aquel mundo oscuro que uno puede relacionar con el submundo, el Hades, el inframundo, ¿no? El infierno. eh, y se va encontrando con una rata que para él es un monstruo y y unos seres misteriosos que se lo querían comer y como el agua no dejaba de correr, gracias a Dios, el soldadito siempre escapaba de eso. Y terminó llegando al río y por el río terminó llegando al mar y en el mar un pez se lo tragó. Y sucede que, ¡pum!, de la nada, de repente, aparece la luz en el estómago del pez y resulta que era que habían pescado el pez y lo habían vendido en el mercado y lo había comprado la sirvienta de la casa donde vivía el niño, a quien le habían regalado la cajita de 25 soldaditos de plomo. Y bueno, lo sacó y dijo la cocinera, ¡Hey! Este no es el soldadito que te había perdido. Toma, aquí está. Y entonces el soldadito volvió a la habitación del niño, donde estaban los otros juguetes, los otros 24 soldaditos y su bailarina amada. Y cómo pensaba él en su bailarina, cómo lo extrañaría. Mentira, ya no lo extrañaba. Em, y de repente volvió a haber una brisa que tumbó al soldadito y a la bailarina, que era de papel, los lanzó a las llamas de la chimenea y ella ardió inmediatamente porque era de papel. Y él tardó más en fundirse, pero se fundió todo menos un punto rojo, ardiente, palpitante que tenía en el pecho, que no llegó a fundirse y que era su corazón. Y así termina el cuento, ¿no? Y de ahí para adelante uno puede hacer unas reflexiones bastante jugosas sobre la simbología. Es la historia del soldadito de plomo de Hans Christian Andersen, del siglo XIX. Y ahora como queda un minuto y cuarto para que esto termine, no va a dar tiempo de leerlo completo, no quiero que pase todo de la semana pasada, y vamos a detenerlo y nos volvemos a comunicar con el mismo vínculo. ¿Sí? Dijo, Sí, chicas, ¿me profesor. escucharon? Ok. Ok, profe.